Doctor Jacinto Herrera León. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué pasó, Jorge Muchas gracias por estar aquí. Pues como siempre es un placer estar con ustedes. El calor que está habiendo, precisamente estamos perdiendo grandes cantidades de agua y si no estamos compensándolo, precisamente tomando cuando menos 2 litros de agua, aparte de lo que estamos transpirando, que a veces no nos damos cuenta, esa transpiración, nuestra respiración a veces agitada. Y hay gente que piensa que el refresco hidrata, Que el refresco hidrata. Cuando es al revés. Efectivamente, y además el azúcar hace también que tengas más sed. Entonces, yo creo que hemos tenido una serie de comentarios a veces desafortunados que no están ayudando a la gente. Y yo creo que lo único que verdaderamente hidrata, José Luis, es el agua. Y tomar el agua natural como viene. Y se ha comentado mucho sobre los sueros hidratantes y sobre estas bebidas energizantes, etcétera. Es lo peor que pudieran usar. ¿Por qué razón? Precisamente porque no hay un balance en cuanto al calcio, en cuanto al sodio, a los cloruros, en cuanto al potasio. Todo eso tiene que haber un balance para que podamos nosotros trabajar adecuadamente. ¿Y qué es lo que pasa cuando no tomamos suficiente líquido? Va a caer menor cantidad de orina a la vejiga y luego entonces podemos tener un escenario en el cual nos infectemos todo el tiempo, todo nuestro cuerpo. Construir una albarrada ahí abajo, ¿no? Entre las piedras. Y también hay que recordar también que tenemos una serie de bacterias. Gracias a las bacterias estamos vivos. O sea, la bacteria es el que te estimula. Todo el mundo habla y sataniza las bacterias y las bacterias muchas veces son las que nos ayudan a crear anticuerpos que son los que te van a permitir defenderte cuando lo necesitas, José Luis. Pues en esta ocasión, hablando de la orina, recuerden que si hablamos de todo el árbol urinario, pues está formado por los 2 riñones, los ureteros, que va del riñón hasta la vejiga, de la vejiga hasta la uretra y ya el exterior. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Que podemos infectarnos en cualquiera de estas partes y predominantemente la parte renal y la parte de la vejiga, que es donde más vamos a tener procesos urinarios. Entonces, ¿cuál es la causa de que me esté dando a mí proceso infeccioso urinario? Bueno, el sedentarismo, el abuelo también hay que moverlo, hay que ayudarlo, tienen que hacer que camine, que los niños tomen suficiente agua, también el abuelo tome suficiente agua. Me centro sobre todo en los extremos de la etapa de la vida. El otro sería en cuanto a la cantidad, en promedio debemos de tomar de 1.5 a 2 litros de agua para que nos mantengamos adecuadamente hidratados. También los excesos no son buenos. Entonces, al haber bacterias, la bacteria más frecuente que vamos a toparnos generalmente es la E. coli, las enterobacterias. ¿Por qué razón las enterobacterias? Porque las enterobacterias, sobre todo en la mujer, porque sabemos muy bien que los procesos infecciosos urinarios sobre todo dan a la mujer. Si hacemos una proporción, 1 de cada 5 hombres va a tener un proceso infeccioso urinario, a diferencia de 1 de cada 3 mujeres. ¿A qué se debe? El número 1 de que la uretra de la mujer es más pequeña y el número 2 es que hay una comunicación cercana con el orificio anal, de tal manera que a veces tenemos bacterias que hay en el intestino y pudieran ascender o pudieran contaminar ese orificio y entrar rápidamente. En promedio son 2 centímetros la distancia más o menos que hay del exterior a lo que viene siendo la vejiga. En la mujer entra la bacteria y me va a colonizar la vejiga y me va a dar los síntomas urinarios que conocemos y que muchas veces hemos sentido, que va a ser el ardor, el pujo, el tenesmo, las ganas de orinar, la turbiedad de la orina, a veces la molestia o el ardor. Entonces, estas cosas son datos que me pueden estar orientando a que tengo un proceso urinario y no hay que minimizarlo. ¿Qué pasa si no atendemos adecuadamente esta infección urinaria baja? Porque hay que dividir a las infecciones urinarias en altas y bajas.
Las altas son las de riñón y las bajas pues vienen siendo lo que viene correspondiendo a la vejiga. Entonces sube al riñón y si sube al riñón vamos a tener ya entonces síntomas más graves como el dolor abdominal o el dolor lateral del costado, náuseas, vómitos, fiebre, ataque al estado general, inclusive cuando no hay un adecuado cuidado o no vamos al doctor y empezamos con los remedios caseros de la vecina, termina en abscesos que pudieran complicar y pasar a la sangre y volverse en sepsis. Sabemos que una de las causas principales de ingreso hospitalario son las sepsis urinarias, y de las sepsis urinarias tenemos también el gran riesgo de muerte. Así que tenemos que estar muy pendientes actualmente en que estamos atravesando esta etapa de calor, de tomar suficiente agua, hacer ejercicio y finalmente estar tomando agua natural. No estar tomando sueros. En caso necesario, tal vez una vez al día, si fuese necesario, pero no tomarlo como si fuera el agua, no lo sustituye. Y esto permanecerá, pues, limpiando toda la vía que ya les dije, que va desde el riñón, luego sigue el uretero, del uretero sigue la vejiga y luego viene la uretra hacia el exterior. Así que tengamos presente esto que viene siendo, como te decía no hace un rato, sí, la saga de entre tantos males del Averno, o sea, de estos calores que estamos viviendo y que hay que tener muy presente, sobre todo en los extremos de la vida y predominantemente la mujer. No aguantarse las ganas de orinar, no esperar terminar de orinar, no quedarse con ese poquito y luego voy al rato al baño. Esto pudiera ser precisamente en lo que viene siendo la laguna o el lecho donde se van a desarrollar las bacterias y a complicarnos nuestro estado de salud y volverse inclusive un proceso infeccioso sistémico que ponga en riesgo la vida e inclusive nos tengan que hospitalizar para poder darnos el tratamiento. Gracias, doctor. Al contrario, José Luis, al contrario, fue un placer.